La fuente de corriente en el circuito genera el pulso de corriente mostrado en B. No hay energía inicial almacenada en T igual a cero. Derive las expresiones numéricas de para V sub 0 en los intervalos de tiempo de cero menor que cero, de 0 a 25 y de 25 mayor a 25, ¿no? Y calcule la tensión y corriente en esos en el tiempo de 25 microsegundos cuando tiende por la derecha y por la izquierda. Bien, para entenderlo mejor también vamos a tratar de graficarlo. Entonces, en este caso, acá hay tres valores. Para t menor que cero, para t de 0,25 micro y para t mayor a 25. En este caso, para t menor que cero, la fuente corriente vale 0 amperios. De 0 a 25 toma 50 miliamperios. Y en t mayor que es 25 vuelve a tomar 0 amperios. Entonces, bajo esas condiciones, para t menor que cero, en ese caso me indica que la fuente es 0 amperios, significa que está circuito abierto. Entonces, este capacitor no está conectado a una fuente, por lo tanto, la corriente inicial de ese capacitor es cero. Entonces, en el intervalo de 0 a 25 microsegundos, en ese caso la fuente toma un valor de 50 miliamperios y el circuito que se genera es el siguiente. En este caso, el capacitor está conectado a un circuito con fuente, entonces su corriente es simplemente como la suma de dos corrientes, la estable más el transitorio. El estable es la corriente Norton y el transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la corriente inicial menos la corriente Norton. Acá la corriente inicial es cero, por lo tanto acá la corriente Norton simplemente sería factorizando uno menos la función exponencial, uno menos tau t, donde acá la tau es la inductancia de la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito determinar el equivalente de Norton entre sus terminales. Acá es simple, pues no, la resistencia Thevenin acá es 3 kiloohmios y la corriente Norton es 50 miliamperios. Entonces tau es la inductancia 75 mili de la resistencia Thevenin 3 kilo. Lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Acá 75 mili es 10 a la menos 3, 3 kilo. Almacenamos en T el negativo del recíproco de tau es 75, sí, menos 40.000 o menos 4 por 10 a la cuarta. Entonces, la corriente acá es del inductor. La corriente Norton, le voy a colocar la corriente I sub L, ¿ya? Este es I sub L y V sub L. Lo que van a pedir I sub L y V sub L.
Entonces sería la corriente Norton por uno menos la función exponencial a la menos 4 por 10 a la cuarta t, que unidad es miliamperios. Entonces la tensión del inductor es el negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio. Al negativo menos 3 en su estado transitorio sería el negativo de la corriente Norton por la función exponencial. Esto sería la parte transitoria. En ese caso, menos 50, la función exponencial sería 150 la función exponencial menos 4 por 10 a la cuarta t, que unidades voltios. Entonces, en ese caso, pasamos al siguiente intervalo para t, que va de 0, no, para mayor que 25 microsegundos. En este caso me indica que la fuente es 0 amperios, circuito abierto. Por lo tanto, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la corriente del inductor y la tensión del inductor. Como el inductor está conectado a un resistor, se descarga y su fórmula sería su tensión inicial por la función exponencial al negativo recíproco de tau por t. Hay un desplazamiento de 25 microsegundos. Entonces sería su fórmula de esa manera. T sub 1 es 20 microsegundos. Entonces, en este caso, la corriente del inductor es continua. V sub 1 es, pero voy a dejar al final. Primero tau, que es la inductancia de la resistencia entre sus terminales. 75 milin de 3 kilo. El negativo recíproco de tau. Acá 75 mili entre 3 kilo en tau, y el negativo del recíproco de tau es menos 4000. Es lo mismo, ¿no? Claro, menos 4 por 10 a la menos 4. En este caso, y la tensión inicial con el que empieza el inductor en este instante de tiempo, en 25 micro. Esa no, esta es la tensión, la corriente es la corriente inicial, no tensión, porque acá en este caso es corriente. La corriente es continua, entonces reemplazamos acá la corriente del inductor en ese instante de tiempo, que es 25 micro, 10 a la menos 6 en T sub 1. Entonces acá sería 50 por 1 menos la función exponencial a la menos 4 por 10 a la menos 4 por T sub 1, el valor de T sub 1. En ese caso, bien, acá hay un error de imprenta. Es 4 por 10 a la cuarta, no a la menos 4. Menos 4 por 10 a la cuarta. Entonces acá me sale 31.61 miliamperios. Entonces la corriente del inductor es
31,61, la función exponencial menos 4 por 10 a la cuarta t menos 25 micro es 10 a la menos 6 puesto en miliamperios. Entonces la tensión del inductor es el negativo de la resistencia por la corriente del inductor menos R menos 3 por 31,61 menos 94,83. ¿En qué unidades? Esto estaría en voltios. La función exponencial menos 4 por 10 a la cuarta t menos 25 por 10 a la menos 6. Esto sí está en voltios. Entonces, ya terminé las funciones de la tensión del inductor. Entonces vamos a determinar su gráfica. Ya sus gráficas voy a determinar para poder entender mejor. Con respecto a la corriente del inductor, 0. En este caso necesito dos datos. En el instante 0 y cuando tiende, no. Aparentemente, bien. Lo bueno, como es continua, se puede determinar. Y acá, bien. Entonces, es de la siguiente manera. La corriente del inductor. Hay dos intervalos de acá la corriente del inductor en función del tiempo. Acá es 25 microsegundos. Y acá la corriente está en miliamperios. Entonces, 31,61 entonces, para t menor que 0, la corriente inicial del inductor es 0. Cuando transcurre el tiempo aumenta exponencialmente hasta 31,61 miliamperios. Y de ahí desciende exponencialmente a 0. Entonces eso sería la gráfica del inductor. Con respecto a la tensión del inductor sería acá la tensión, ya la tensión del inductor. Acá la tensión del inductor también es 0 voltios al inicio. Entonces, la tensión del inductor en 0, en el instante 0, es 150 voltios. Y en el instante de que hay un cambio, que es en 25 microsegundos, ¿qué valor tiene? Ahora vamos a utilizar, sería 150 por, en este caso, corriente del inductor en su estado transitorio, si está bien, menos 50. La función exponencial menos 4 por 10 a la cuarta por el valor de t, que vale 25 microsegundos,
segundos, 10 a la menos 6, 55.18 voltios. Acá la tensión del, porque esto cuando tiene el infinito tiende a cero. Lo que me interesa es en este intervalo 25 microsegundos. Bien, acá menos 94.83 la función exponencial a la menos 4 por 10 a la cuarta. De la incógnita que sería 25 micro. El valor de menos 25 micro. Claro, ahí es. Esto vale 0 y al hacer eso no sería menos 94.83 voltios nada más acá. Entonces vemos que en este caso tienen diferentes valores en los casi mismos instantes de tiempo. Claro, porque es una función discontinua. Entonces, de la misma manera dos intervalos, pero en este caso es menos 94 y 55.18. Entonces acá vamos a colocar menos 94,83 y en el otro lado es 55.18 voltios. Entonces 25 microsegundos para t menor que 0 es 0. En el instante acá 0 la tensión da un valor de 150. Bueno, acá no lo vi. Entonces en ese instante da un valor de 150 y desciende exponencialmente hasta 55.18. En ese instante cambia menos 94.83 y aumenta exponencialmente a cero. Entonces vemos que es una función discontinua. En este caso, bien, lo que me pides, voy a calcular estos valores y acá sí sería más entendible. Por ejemplo, en este caso, la tensión del inductor cuando se tiende a 25 microsegundos por la izquierda, ¿cuánto es? Si se tiende por la izquierda es de 0,25 micro el intervalo y sería 55,18 voltios. Mientras que si la tensión del inductor se tiende al 25 por la derecha, sería menos 94,83 voltios. Tiene diferentes valores. Claro, porque es una función discontinua, mientras la corriente del inductor es una función continua. Todos los valores son iguales y ahí sería 31,61 miliamperios. Corroboramos con el solucionario. A ver, con respecto a la pregunta, me pide la tensión del capacitor para t mayor o igual a 0. No, en este caso para todo t. 7.81.
A ver, para t menor que cero, de 0 a 25, sería esta expresión de 0 a 25, 150. Bien, me coincide acá. Menos 40.000. En el caso de 0 a 25, la y mayor a 25 microsegundos, toma esta expresión y también me coincide. Correcto. Con respecto a menor que cero, la tensión, en ese caso es cero, no lo coloca, pero bueno. Me dice calcule para la ítem B 55.18 y menos 94.83. Correcto. En este caso es una función continua, 21.61 miliamperios. Entonces acá me coinciden. Correcto. En este caso esta tensión del inductor sí está bien.